Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Os doy la bienvenida a una nueva sesión de la Red de Cuidados Paliativos de Andalucía, de RedPal. Bueno, sabéis que en el modelo de provisión de cuidados paliativos que trabajamos en el Estado español y desde luego en Andalucía es el modelo de atención compartida, donde todos los profesionales del sistema sanitario tienen competencias en la provisión de cuidados paliativos en función de la complejidad de la situación de la persona enferma. Por lo tanto, los profesionales de atención primaria sois un eje fundamental en la provisión de cuidados paliativos. Y dentro de la atención primaria hay una figura que sabemos que tiene normalmente un papel especialmente relevante, tanto en la provisión de los cuidados paliativos desde primaria como en la coordinación de la atención que recibe cada paciente y su familia. Y es la gestora de casos, ¿no? El papel de la enfermería gestora de casos. Y queríamos dedicar una sesión específicamente a las personas que, bueno, a la función de este perfil profesional. Así que la sesión de hoy tiene por título Papel de la enfermería gestora de casos de atención primaria en cuidados paliativos. Obviamente sabemos que también la figura de la enfermería gestora de casos de hospital es muy importante, sobre todo con la coordinación de las altas, etcétera, y de la atención cuando las personas se van a su domicilio, pero bueno, hemos querido empezar por darle un papel a la enfermería gestora de casos en primaria. Y para ello contamos con una profesional que conocemos en la red, con la que hemos colaborado en distintas ocasiones y bueno, y que sabemos que desempeña esta labor en su día a día profesional desde hace mucho tiempo, y es María José González Nevado. Ella es enfermera gestora de casos en la UGC Santa Olalla, en el Distrito Sanitario Aljarafe, Sevilla Norte. En la actualidad es también la coordinadora provincial de la enfermería gestora de casos en la provincia de Sevilla. Es secretaria del Comité de Ética Asistencial de Sevilla Norte, es vocal de la Comisión de Ética y Deontología del Colegio de Enfermería de Sevilla y es la referente en cuidados paliativos en su UGC, la UGC Santa Olalla. Bueno, María José, muchísimas gracias por aceptar hacer esta sesión con nosotros. La verdad que siempre que te hemos pedido algo desde la red has colaborado súper generosamente y bueno, una vez más, pues nos has dicho que sí y sabes que la sesión ha despertado mucho interés, ha habido muchísimas inscripciones y de hecho hay, como hablábamos esta mañana, muchas compañeras y compañeros tuyos, enfermeros y enfermeras gestoras de casos de primaria y también de hospital. Así que bueno, también la sesión creo que puede servir un poco como punto de encuentro, ¿no? No sé si tenéis muchas Sí, ocasiones de coincidir a nivel Andalucía. Yo, sin más, ya darte la palabra, agradecerte muchísimo esta colaboración y bueno, y cederte el micro. muchas gracias, María. Yo no os veo porque no sé, solo veo la presentación, pero no voy a tocar nada porque como hemos tenido un poco de lío con la presentación, no voy a toquetear mucho para que no se nos vaya. Agradeceros a la red el haber contado conmigo esta tarde para hablar de gestión de casos, que es lo que me gusta, me apasiona. Llevo mucho tiempo, como bien dices, trabajando en gestión de casos. Ahora desde mi puesto de coordinadora de la red de casos en Sevilla, pues también me ha dado la oportunidad de conocer a muchas compañeras de la provincia, bueno, y de Andalucía, y formar parte de esta gran familia que somos las gestoras de casos en el sistema público andaluz, ¿no? Yo la sesión de esta tarde, sin saber, la elaboré sin saber quién era o qué perfil era el que iba a tener en ella, como está abierta a todos los pacientes, a todos los profesionales, como tú has dicho, que puedan estar implicados en la atención al paciente paliativo. Pues yo la enfoqué en dos partes, ¿no? En una parte en la cual repasemos cuál es el papel de la enfermera gestora de casos, cuáles son sus roles, sus competencias, cómo trabajamos en los abordajes de los casos, qué aportamos las gestoras de casos de atención primaria a los cuidados paliativos en nuestra zona, en nuestro entorno, o lo que debemos de aportar, que voy a intentar sensibilizar a las gestoras de casos para que se hagan una inclusión en los cuidados paliativos y lo tomen como por bandera dentro de su labor asistencial. Y por último también, cómo se pueden abordar o cómo se abordan, tirando también de mi parte ahora mismo, una parte muy importante que hago de mi labor,
con la ética que he descubierto ahora y que, bueno, por ser miembro del Comité de Ética Asistencial y la Comisión de Ética del colegio, pues me estoy acercando mucho al tema de la ética, como también nuestro trabajo como gestora de casos hace que muchas veces nos veamos inmersas en conflictos y en situaciones que los compañeros, los pacientes, los familiares nos demandan y cómo un poco o qué estrategia tener a la mano para poder salir de esos conflictos éticos que se nos puedan presentar. Por eso, bueno, esto sería el guión de lo que os he dicho, que ya me he adelantado y empezaríamos un poco pues, por ver qué es la enfermería gestora de casos, cuáles son nuestros roles y nuestras competencias. Sé que hay muchas compañeras que son, después de preparar la presentación, pues he sabido que son compañeras del día a día de trabajo, pero bueno, a todos nos viene bien un poco refrescar cuál es ese papel tan importante que hacemos dentro de la atención al paciente paliativo y en los equipos, ¿no? Porque además todos los seres humanos aspiramos a vivir dignamente. Morir constituye un acto final de la biografía de cada ser humano y una muerte digna requiere una vida digna requiere una muerte digna. El derecho de una muerte digna no se puede truncar con una muerte indigna. En este contexto, pues, que está reflejado en la Ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de la Persona de procesos de muerte en Andalucía, pues nos vamos a centrar, ¿no? En buscar y en acompañar a los pacientes a tener esa muerte digna, ¿no? Porque los cuidados paliativos, hay muchas definiciones que nos podemos encontrar en la bibliografía, pero lo que va a pretender es buscar una respuesta científica, profesional, humana y coordinada a las necesidades del paciente en situación avanzada, a su familia y a las personas cuidadoras. Deben realizarse o debemos realizarlos desde una perspectiva de una atención integral que incluya la situación avanzada del paciente con enfermedad oncológica, que esa atención integral que tenemos que, desde la perspectiva integral que tenemos que abordar a los cuidados paliativos, pues nos vamos a encontrar situaciones en pacientes con diferentes patologías, tanto oncológicas como no oncológicas, y que el abordaje a cualquier edad, ¿no? Si ha pasado, en esta diapositiva lo que os quería comentar es que un paciente, las personas que trabajamos en cuidados paliativos, vamos mucho más allá de la enfermedad que nos viene en un informe o que vemos en Diraya, y las personas que trabajamos en paliativo, pues no solamente vemos ese tumor de páncreas, ¿no? Sino que vemos también a ese arquitecto, a ese cocinero, a ese albañil de 40 años con 2 hijos y que está sufriendo porque no va a verlos crecer, ¿no? Y ese es el día a día que nos encontramos con los pacientes en atención primaria, porque además son pacientes que los hemos acompañado durante toda su vida, en la mayoría de los casos, durante toda su vida biológica, y ahora va a enfrentarse a un problema de salud tan importante, ¿no? ¿A quién va destinado entonces los cuidados paliativos? A esa enfermedad incurable, avanzada y progresiva, con un pronóstico de vida limitado, con escasas posibilidades de respuesta a tratamientos específicos, con una evolución de carácter oscilante y frecuentes crisis de necesidades, con un intenso impacto emocional y familiar, con repercusiones en la estructura de la cuidadora y con alta demanda y uso de recursos. Esto hace que tengamos que al paciente paliativo haya que tratarlo en función en la línea que se marca al paciente y la familia, en función del tiempo de evolución de la enfermedad. Nuestra actuación será con ellos de una forma u otra. Hay veces que apoyaremos a esa fase inicial intentando la curación, otras en las que ya el tratamiento va a tener que ser paliativo y vamos a aliviar el dolor, mejorar la calidad de vida. En función del punto que nos encontramos, las personas que trabajan con paliativos, pues vamos a tener que actuar de una forma u otra, ¿no? Siempre con unos objetivos que nos vamos a marcar, pues intentando que el paciente acepte que la muerte es inevitable, no acelerar la muerte ni posponerla, aliviar el dolor y otros síntomas, sufrimiento, ofrecer al paciente la posibilidad de información gradual, completa y verdadera, respetando sus decisiones, buscando autonomía. La atención al domicilio es fundamental. En muchos casos el paciente te demanda que esa atención sea al final en el domicilio, y tenemos que posibilitar en la medida de las posibilidades y apoyar a la familia.
Por eso la visión multidisciplinar en cuidados paliativos es fundamental. Somos un equipo, son muchas las patas de esta mesa y todos tenemos que colaborar y participar en la atención al paciente paliativo. Y aquí la enfermera gestora de casos es el perfil, o sois el perfil ideal para la atención al paciente paliativo, porque sois enfermeras de práctica clínica, sois líderes clínicos y profesionales y vais a ser una pieza fundamental en el abordaje del paciente paliativo y el apoyo a los profesionales dentro de este paciente que muchas veces crea mucho agobio, muchas inseguridades a los pacientes de los equipos básicos que los atienden, ¿no? A la situación que tenemos en España, esto estoy haciendo un poco una introducción de por qué es importante la gestión de casos. La situación que encontramos en España con estas altas tasas de envejecimiento y de cronicidad hace que tengamos un alto nivel de vulnerabilidad, de fragilidad, de dependencia, de discapacidad. Y esto hace que justifique que la gestión de casos persigue integrar los servicios asistenciales en torno a las necesidades de la persona y de quienes la cuidan, para garantizar el acceso a los recursos que se necesiten en cada momento, asegurando continuidad en las transiciones entre profesionales y entre los diferentes ámbitos asistenciales. Son muchas las estrategias que se contemplan y hay muchos informes en cuanto a modelos de abordaje de cronicidad y en todos coinciden o ponen de manifiesto determinadas intervenciones que son muy eficaces, muy eficientes para conseguir mejores resultados en salud. Y entre esas intervenciones que han sido evaluadas y que se han demostrado mejor o que han demostrado mejora en la satisfacción de los pacientes y las cuidadoras está la gestión de casos, ¿no? Son muchas las evidencias que nos encontramos o muchas mejoras que nos encontramos a la hora de justificar la gestión de casos con resultados en resultados en salud, en utilización de servicios. El paciente lo percibe nuestra labor como un soporte de ayuda al autocuidado, como la seguridad de que el gestor de casos está disponible, el tiempo que le destinamos, el acceso, el fácil acceso que tienen a nosotros. También el coste es importante, ¿no? Una buena gestión de casos, una buena planificación reduce costes tanto en hospitalizaciones como en los periodos posteriores a la hospitalización para evitar los reingresos, las recaídas. Y eso lo dice la evidencia. La evidencia nos dice que la influencia de las enfermeras gestoras de casos aporta calidad a los cuidados que se prestan en, en este caso desde el hospital hasta en atención primaria, ¿no? Se consiguen, como he dicho, mejoran resultados en salud, en calidad de vida, en utilización más costo efectiva de los recursos. Nosotros que siempre estamos gestionando recursos que entran también muchas veces en conflicto, cómo gestionamos esos recursos, pues también pues la gestión de casos, una buena planificación hace que sea más útil, más costo efectiva esa utilización. Aumento de la capacidad resolutiva de atención primaria, impacto positivo en la capacidad funcional de los pacientes. Las enfermeras gestoras de casos se consideran como un servicio de calidad y orientado al ciudadano. Lo valéis, es una figura muy importante, lo ha dicho antes María, dentro de los equipos y en atención primaria fundamental. El otro día una compañera comentaba que le estaban llegando feedback de médicos del hospital, de algunos hospitales de aquí de nuestra provincia, en el que nos valoraban muy positivamente y que si la enfermera gestora de casos estaba detrás de ese alta o de esa continuidad de cuidado, ellos sentían que respaldados, ¿no? Y eso es importante porque lo valéis y tenéis que sentiros orgullosos por ser ese líder clínico profesional y esa pieza fundamental dentro de los equipos, ¿no? Y sin olvidarnos que la atención primaria, este es el escenario ideal o el que el que tenemos que tener de premisa, domicilio del paciente. Estamos en su entorno, en su domicilio, y aquí donde toda esa calidad que hemos hablado, toda esa preparación, toda esa evidencia se tienen que traducir y tenemos que llevarla a cabo o empezar desde el propio domicilio con el paciente. Para los compañeros que no sepan qué es la gestión de casos, pues somos una profesión que tiene una filosofía de servicio muy clara, centrada en la persona y en la familia, la toma de decisiones compartida, con una visión buscando siempre la excelencia en los cuidados, coordinándolos con los profesionales que intervienen en el caso,
con una misión clara en cuanto a la colaboración y el ofrecimiento de recursos disponibles y ese acompañamiento al final de la vida, y teniendo en cuenta también una serie de valores profesionales que nos acompañan en nuestro día a día, como son el respeto a aceptar las opiniones y los valores de otras personas, a mantener la confidencialidad y la privacidad, a obtener los mejores resultados posibles, a promocionar el desarrollo profesional y la mejora continua, y siempre también adaptándonos a los nuevos escenarios que se nos presentan, tanto sociales como de salud. Somos el todoterreno que nos vamos adaptando a todas las exigencias que el sistema nos va solicitando. Esta figura ahora mismo está considerada como una figura de práctica avanzada de cuidado. Somos líderes clínicos y profesionales, como he dicho, tenemos que estar implicados con los equipos y trabajar conjuntamente y afianzar todas estas parcelas que repetiré durante la tarde porque considero que son muy importantes. Nuestra faceta, nuestro rol docente, asesor, de soporte, consultor, de referente, teniendo en cuenta siempre que tenemos autonomía profesional, de que fomentamos la toma de decisiones compartidas. Somos un líder dentro del equipo y así nos perciben los compañeros o nos deben de percibir. Porque poseéis conocimientos amplios de la disciplina, tenéis pasión y sois resilientes, tenéis capacidad para motivar, para generar confianza, entusiasmo, para tener una visión global de las situaciones y una capacidad para gestionar y para tomar decisiones. Sois líderes, debéis de ser líderes clínicos. En Andalucía, en el 2002 aparece la figura, se vio que se empezó con la figura de la gestión de casos y se vio que enfermería era el profesional más idóneo para realizar esta tarea, ¿no? Surgió en el marco de apoyo para dar respuesta a estrategias de mejora de la atención domiciliaria dentro del decreto de apoyo a las familias andaluzas. En el 2005 ya se diferencian también la figura de la enfermera comunitaria y la enfermera de casos hospitalarias. Y por ver esta línea del tiempo, pues vemos cómo ha ido evolucionando con el 2009 el cambio de nombre, que pasamos de ser enfermeras de enlace, enfermeras de gestora de casos. Muchas de las que estáis a lo mejor aquí en esta sesión empezasteis en el 2002 y erais enfermeras de enlace, con la progresión después a enfermeras gestoras de casos. La reducción del abordaje de la cronicidad y de la complejidad en el 2012 impulsó también mucho la figura y nos ha dado mucho peso dentro de este manejo de las competencias nos aumentamos competencias y hemos pasado a ese modelo de práctica avanzada en la cual pasamos de ese modelo inicial al modelo que tenemos actualmente de práctica avanzada orientada a pacientes crónicos y con necesidades de cuidado complejos, ¿no? Porque la gestión de casos, pues es una modalidad que está dirigida a personas con elevada complejidad y necesidades de cuidado de alta intensidad, cuyo objetivo es asegurar que reciban los servicios adecuados a su situación, de manera integral, personalizando y siempre en conjunto con las personas que comparten los profesionales implicados en la atención. Esas competencias avanzadas y esas herramientas, esa gestión de casos como herramienta, hace que dentro de esos procesos de colaboración, pues llevemos a cabo todas estas actuaciones y lo hagamos independientemente de la situación de cronicidad compleja que nos encontremos y también en todas las etapas de la vida de la persona, ¿no? Independientemente del ámbito en el que se produzcan. Nuestras competencias, aparte de esa práctica avanzada, pues la coordinación de cuidados complejos, gestión proactiva de problemas crónicos de salud, apoyo al cuidado, la autogestión y la independencia, esa práctica profesional y el liderazgo dentro de los equipos, también somos capaces de identificar las personas de alto riesgo, promocionando la salud y previniendo enfermedades, gestionamos los cuidados al final de la vida y también hacemos mucho trabajo de coordinación interinstitucional y en asociación porque tenemos unos atributos basados en la personalización del servicio, la atención integral, el modelo de decisiones compartidas, que buscamos alianzas y valores comunes con los profesionales que están implicados en la atención al paciente para llevar a cabo nuestro trabajo. Le damos mucha importancia a la continuidad dentro
sustentada en el plan asistencial como eje transversal compartido con otros profesionales, con otras unidades, con los diferentes niveles. Orientamos nuestro trabajo a resultados, fomentamos la corresponsabilidad, el empoderamiento de las personas y contribuimos a que sea sostenible, siempre buscando o dentro de un carácter proactivo en el domicilio y con capacidad para gestionar recursos y servicios. Y esto hace que vuestro trabajo como gestoras de casos pues, cumpla con con las dimensiones de calidad y hagan que nos valoren muy positivamente y nos vean accesibles, que subamos la eficiencia, que seamos pilares importantes en la continuidad y que mejoremos o que tengamos o contribuyamos a que la satisfacción de los pacientes y de las familias sea muy elevada, buscando siempre mejorar la calidad de vida y los resultados en salud de las personas que atendemos, ¿no? Personas o población diana que la encontramos en la punta de la pirámide y que van a necesitar y que van a tener una alta necesidad de cuidados complejos, ¿no? Pero no podemos olvidar que el paciente paliativo, estos pacientes que están aquí y que me acompañan en muchas presentaciones, Juan Carlos, Eduarda, Fran, son pacientes también con grandes necesidades de cuidado que van a requerir de nuestra figura y van a ser el eje de nuestro trabajo diario, ¿no? Y a algunos pues les vamos a ayudar a difundir su legado, a aceptar lo que les ha pasado y utilizar las redes sociales, por ejemplo, para que la gente conozca su enfermedad y ayude. A otros vamos a sentarnos como con Eduarda para planificar y hacer que su familia entienda lo que estaba pasado y a enfrentarnos a enfrentarse a lo que se le venía. En fin, somos piezas fundamentales o debemos ser piezas fundamentales en la atención al paciente paliativo, ¿no? Porque vamos a trabajar no solamente a la enfermedad, sino que vamos a trabajar con sus emociones y nos van a entregar todo, ¿no? La selección de casos la hacemos en función de complejidad, teniendo en cuenta las características del paciente, de la atención sanitaria que necesitan y también fundamental, y en atención primaria sobre todo, las características del entorno sociofamiliar, porque lo van a condicionar muchas veces todo. Puede ser que el paciente no sea una patología muy importante, pero el entorno sociofamiliar que tenga haga que necesite o que demande mucha necesidad de cuidado, ¿no? Y muchas veces nos vamos a encontrar casos muy complejos relacionados con este entorno sociofamiliar, ¿no? A nosotros nos llegan los pacientes con esa sospecha de complejidad, los clasificamos y vemos qué necesidades o qué medidas tenemos que actuar, a tener con ellos, ¿no? Desde coordinación con otros profesionales, a agilizar intervenciones, a reforzar apoyo educativo conductual, a autocuidado, dependiendo de lo que establezcamos en la valoración, ¿no? Y son muchos los pacientes a los cuales atendemos. Quedaría para sesiones independientes el abordaje de cada paciente que vemos en la gestión de casos, pero bueno, aquí por poner un resumen, una ilustración de lo que estamos haciendo. Ahora en Sevilla estamos trabajando con una hoja de ruta también interna, pero bueno, nos encontramos a pacientes, pues desde pacientes con demencia, pacientes con alta hospitalaria, a las cuidadoras, a los pacientes relacionados con afrontamientos no funcionales, los crónicos, los tratamientos complejos y el cuidado paliativo, que lo tenemos también dentro de nuestra población diana y en nuestra cartera de servicio, ¿no? Y todo esto, nuestro trabajo, lo enfocamos dentro del proceso de gestión de casos, que lo voy pasando rapidito, que se articula en cinco componentes clave, ¿no? Como es la identificación del caso, la valoración, el diseño de la gestión del caso, la coordinación de niveles y el cierre del caso, ¿no? Esto lo tenemos interiorizado y muy mecanizado en nuestro día a día, las personas que trabajamos en gestión de caso, ¿no? Identificación del caso. La gestión del caso no es efectiva para cualquier tipo de paciente. Es un servicio costoso. Sois profesionales muy capacitados y con un perfil profesional muy concreto. De ahí que hay que elegir bien cuál es la población o qué tipo de situación es la que necesita nuestra atención, ¿no?
y las formas de acceder a nosotros son muy variadas. Nos pueden llegar desde cualquier profesional que solicite la intervención, desde el profesional compañeros médicos, de enfermería, trabajo social, también nos vienen muchas veces de diferentes ámbitos asistenciales, no solamente desde el centro de salud, también la demanda desde los domicilios por la propia familia, muchas veces de urgencia, de las compañeras de hospital, en los centros sociosanitarios, que también se está haciendo una labor muy importante de gestión de casos con la figura de la enfermera gestora de casos de centros residenciales, bueno, que también dentro de la de darle un sentido a esta figura, pues, la gestión de casos que veníamos desarrollando en los dos ámbitos, tanto en la atención primaria como en residencia, pues hemos conseguido que una gestora de casos se dedique al trabajo en exclusiva de las personas que están en los centros residenciales y, bueno, ¿no? Como si estuvieran en sus domicilios, ¿no? Y también ahí se está trabajando mucho con el paciente de gestión de casos y con el paciente paliativo, ¿no? Y esto lo que hace es que nos lleguen pacientes de múltiples escenarios, pero no todos van a ser después pacientes de gestión de casos. Después de la valoración, pues decidiremos si se benefician de la intervención de gestión de casos o hay que reconducir la demanda, ¿no? Y eso lo hacemos a través de la valoración personalizada, que valoramos la complejidad con las diferentes escalas que tenemos y también con la valoración integral exhaustiva que nos ayuda a hacernos una visión integral del paciente, ¿no? Viendo también pues, todas sus esferas, ¿no? La clínica, la funcional, la sociofamiliar, en los aspectos biológicos, psicológicos, sociales, espirituales de la persona, que después lo veremos, la importancia de la espiritualidad, los apoyos, como es la red de apoyo que la familia tenga, si tiene familia cercana, si no, quién asume la carga del cuidado, qué rol tenía esa persona que estamos valorando dentro de la familia y que a lo mejor eso ahora era el sustento de la familia y ya no lo es. Y todo eso nos lo aporta una valoración integral de la situación, ¿no? Si hay en la familia, en la cuidadora, que también es un elemento muy importante de nuestro trabajo, de nuestra población, de la población diana que atendemos, si hay sobrecarga, si hay estrés, si hay ansiedad, cómo va a llevar a cabo esos cuidados en el domicilio y siempre pues con una proactividad, ¿no? Tenemos que garantizar que adelantarnos buscando esa actitud proactiva, haciendo que supervisemos también, no solamente consiste en hacer una valoración, Claro, sino que tenemos que estar es justo. continuamente supervisando la evolución del paciente, Fíjate, a ver si sale, perdón, pasa, ¿no? Sí, era una interferencia, no una... Vale, vale, perdón, perdón. Eso tenemos que valorar con frecuencia la complejidad para ver si tenemos que incorporar colaboraciones o recurrir a otros recursos adicionales para hacer que la situación se estabilice lo antes posible, ¿no? Como lo hemos dicho antes, esa orientación proactiva nos va a anticipar a los problemas, ¿no? Y a prevenir las complicaciones, ¿no? Y sobre todo muchas veces las situaciones de crisis, los reingresos que ya sabemos lo que conlleva el pasar por el hospital, ¿no? Para ello, pues tenemos que diseñar bien el plan después de hacer esa valoración, después de tener todas esas circunstancias de las personas. Y el objetivo del diseño del plan no es otro que involucrar a la persona y a quien le ayuda en los cuidados mediante un proceso de toma de decisiones compartida, porque muchas veces cuando una persona es activa o tiene una posición activa, comprometida dentro de su proceso, pues es más favorable, se consigue ese posible control va a ser más efectivo de la enfermedad, ¿no? El objetivo principal del plan asistencial nuestro como enfermeras gestoras de casos es proporcionar una estructura de cuidado a la persona, asegurando que los distintos servicios estén alineados entre sí. Y por tanto, esto es un proceso continuo, ¿no? Que va a cambiar a lo largo que va cambiando con las condiciones de las personas y que tenemos que ir revaluando, ¿no? Y todo esto en la gestión del plan pues, nos va a permitir coordinar los servicios, monitorizar los procesos, los progresos, revaluando la situación, apoyar al autocuidado y también pues, representar y hacer de abogacía del paciente en algunos casos, ¿no?
Sin olvidar, y esto es importante, y nos pasa mucho, y muchos de los que vean esta frase se van a sentir identificados, porque algunas veces tenemos la sensación de que estamos para todo y que pacientes son nuestros. No, lo que tenemos que intentar es trabajar en coordinación con los equipos. Y nosotros no nos tenemos que ocupar de todo el cuidado o de toda la planificación de la asistencia de ese paciente, sino que tenemos que acompañar y proponer ese plan de actuación para que junto con el equipo básico, pues se coordine y se supervise la atención, ¿no? Y el cierre del caso sería el último punto dentro de nuestro proceso de gestión de casos, en la cual pues debe de ser una atención limitada en el tiempo bueno, y se cerrará pues, en diferentes supuestos, ¿no? Y lo que nos va, muchas veces lo que nos va con el equipo, tenemos que ir reevaluando la situación y el nivel de complejidad, porque muchas veces la situación de complejidad baja o tiene que ser menos intensa por nuestra parte bueno, y hay veces que se decide el cierre del caso, que el paciente ya deja de ser de gestión de caso porque ya no, ese nivel de complejidad ya se ha bajado, ¿no? Por tanto, viendo cuáles son nuestras competencias, cuál es nuestro rol, el papel importante que hacemos dentro de los equipos, cómo organizamos nuestro trabajo de una forma, con una metodología clara, pues cuáles son las aportaciones que nosotros como enfermeras gestoras de casos podemos hacer a los pacientes con atención paliativa y en este caso en atención primaria, ¿no? Pues pueden ser muchas, porque mirad, la asistencia o cuando el paciente está en el hospital, la situación cambia radicalmente a cuando están en el domicilio. En el hospital el paciente encuentra un lugar de seguridad, un clima de más seguridad, se siente más seguro, están las pruebas más a mano, sienten que aquí pues, la situación está controlada y muchas veces, dependiendo de cómo sea, incluso el paso del paciente y la coordinación que haya entre los diferentes profesionales implicados, ese paso a atención primaria se ve como traumática y en algunos casos se ven hasta como desahuciados cuando van al domicilio, que cuando tú trabajas con el paciente y con la familia, esa percepción cambia, pero muchas veces ese primer paso nos cuesta mucho a los gestores de caso cuando asumimos al paciente o valoramos al paciente en el domicilio, ¿no? Y además también hay mucha diferencia entre el entorno rural y el entorno urbano. Las características de mi población en este entorno en el que yo vivo, a 1 hora de Sevilla, 1 hora y media en algunos de mis casos, con malas comunicaciones, pues es diferente a la percepción que tienen de las zonas urbanas. No digo que sea ni mejor ni peor, digo diferente, porque el paciente percibe que muchas veces que la lejanía a los centros hospitalarios pues va a tener menos atención, ¿no? Y además también, aunque los caminos sean los mismos, estén equipados de la misma manera, tengan las mismas posibilidades, muchas veces cada paciente es un mundo y recorre el camino de una forma totalmente diferente, aunque sean la misma patología, tengan los mismos medios, tengan el mismo apoyo familiar, pero cada uno afronta la enfermedad y recorre el camino de forma diferente, ¿no? Y también nosotros. O sea, esta foto también nos serviría a nosotros. Tenemos los mismos recursos, tenemos la misma formación, tenemos la misma agenda, tenemos pero bueno, muchas veces el abordaje de las situaciones o cómo nos afectan los casos a todos no siempre son iguales, ¿no? Y muchas veces nos llaman, y esta foto también seguro que os representa a muchos de vosotros, cuando el lío está formado, cuando más que complejidad es cuando el paciente tiene un follón tremendo, tanto en el hospital como de coordinación de cita, como situación en casa. El manejo nos llega, nos enteramos cuando tenemos todo este lío de ya formado. Y muchas veces nos llaman o nuestro primer punto es tirar de ese hilo para intentar reconducir la situación como apoyo a los compañeros e intentar desliar toda esta maraña que tenemos aquí, ¿no? Así que las gestoras de casos, en coordinación con el equipo, tenemos que potenciar la atención en el domicilio, evitar la desigualdad entre el medio urbano y rural, respetar la autonomía del paciente y fomentar la planificación anticipada de decisiones sobre las preferencias y deseos del paciente, sobre cómo deben realizarse los cuidados ante una situación de enfermedad terminal.
porque la representación de los cuidados paliativos en los procesos la tenemos por escrito, ¿no? Como a los diferentes niveles, los diferentes recursos que hay, los recursos convencionales, los recursos avanzados. Dentro de ellos nos encontramos como recursos avanzados. Las gestoras de casos somos un recurso avanzado dentro de la atención al paciente paliativo. Los recorridos, pues hay diferentes hojas de ruta. Los recorridos también los tenemos en papel y vamos pasando y se basan en eso, en identificar adecuadamente al paciente y ofrecerle la atención que necesite con diferentes instrumentos que tenemos para medir la complejidad dentro del paciente paliativo, instrumentos para ver si el paciente cumple criterios o no para ser un paciente que nosotros podamos atender dentro del proceso de cuidados paliativos. Pero a mí lo que quería llegar es a esta diapositiva, que aunque es sencilla, como gestora de casos tenemos que ayudar a los equipos porque es uno de los problemas que nos encontramos en nuestro día a día es que muchas veces la identificación del paciente paliativo se hace de forma tardía. Y eso hace que perdamos mucho tiempo de trabajo con el paciente. Nos va a llegar muchas veces en situación de últimos días, cuando requiere medicación para manejo del dolor, porque ya no hay más, no se puede controlar de otra forma, no nos da tiempo a planificar, no nos da tiempo a acompañarlo. Entonces, nuestro trabajo como gestora de casos, tenemos que intentar, juntos con los equipos, cambiar esa mentalidad y hacer una identificación precoz de paciente paliativo para que podamos atenderlos mucho antes de que se encuentren en la situación final de vida que parece que todavía tenemos asociado al paciente cuidado paliativo con atención a últimos días, ¿no? Y eso también es una labor, dentro de esa labor docente que teníamos y de asesora, pues debemos de ayudar a los equipos a que poco a poco esa concepción vaya cambiando, ¿no? Basado en ese trabajo colaborativo con los profesionales, apoyando también a las personas y a la familia en la fase de duelo y apoyar a la persona y a la familia en el proceso de morir, ¿no? Nosotros como gestora de casos vamos a estar apoyando al final de la vida, facilitando el acceso a servicios de cuidados paliativos para que proporcionen control de síntomas, alivio del dolor, atención psicoemocional, apoyo espiritual y ayuda en la fase de duelo, ¿no? Nosotros en nuestro distrito, y lo quiero comentar porque veáis un poco cómo trabajamos en nuestra zona, el abordaje del paciente paliativo. Tenemos llevamos trabajando mucho tiempo junto con el equipo de soporte en intentar adelantarnos a esa identificación para que el paciente empiece a recibir la atención en el momento que lo necesita, ¿no? Para eso estamos trabajando, pues codificando el paciente, abriendo el proceso de paliativo con la codificación V667 y dejándolo registrado en la historia, si tiene asociada medicación al proceso, y todo esto reflejado en unos censos que manejamos las gestoras de casos en coordinación con los equipos básicos y que les facilitamos a nuestros equipos de soporte, que hacen que facilitando esa identificación, pues damos una respuesta más profesional, más coordinada a esas necesidades que el paciente tiene y la cuidadora cuando tenemos ante una situación de enfermedad oncológica y no oncológica, ¿no? Nos adelantamos, vamos trabajando con el paciente y antes de incluso de que empiece con un enfoque totalmente paliativo o en situación de últimos días. Y eso, el trabajar de esta forma sistematizada con la identificación precoz y con el trabajo de los censos nos ha ayudado mucho, ¿no? Y también nos basamos en una valoración concreta que hacemos al paciente paliativo, en el cual tenemos clara o nos centramos en cuál es el motivo de derivación a los equipos de soporte si es necesario, una valoración sociofamiliar y una valoración por patrones, ¿no? Como veo que voy regular de tiempo para lo que os quiero contar, pues esto que es algo más, es algo
que todos sabemos, pues lo pasaremos más por encima, ¿no? Valoramos siempre a la unidad paciente y familia y siempre pues en equipo. No solamente nosotros tenemos que valorar dentro de de esa faceta docente, como decíamos antes, los profesionales del equipo básico, pues debemos de formar a nuestros compañeros para que la valoración al paciente paliativo sea una valoración que nos aporte información necesaria para poder abordar todas sus necesidades, ¿no? Tanto físicas, emocionales, sociales como espirituales. Este es un modelo que nosotros, el modelo que nosotros seguimos en nuestro distrito para valoración al paciente, integral al paciente paliativo, después de codificarlo y teniendo en cuenta también la valoración sociofamiliar, que es muy importante porque valoramos no solamente el cuidador principal, también la vivienda, la situación en la que, sociofamiliar en la que se encuentra la familia. Y después valoramos los diferentes patrones, ¿no? Que todos conocemos, nutricionales, metabólicos, de alimentación, el ejercicio, actividad, el reposo, sueño, cognitivo, perceptivo, autopercepción y autocontrol. Me centro más en este, en la relación y en el de función y relación, viendo un poco cuál es la vida social previa, las relaciones familiares que hay. Muchas veces el paciente paliativo rompe o para de lleno su vida y esto tiene muchas repercusiones, ¿no? Porque a lo mejor ha tenido que dejar de trabajar, ya no puede hacer sus actividades de ocio, muchas veces la situación económica es la persona principal de la familia en la que está pasando por el proceso y dejan de tener o se compromete esa situación económica y les preocupa mucho dejar ese apartado incompleto, ¿no? Y quieren resolverlo. Y también nos estamos encontrando cada vez más el patrón de sexualidad y reproducción, que también es importante. Nos estamos encontrando a pacientes, cada vez tenemos más pacientes jóvenes incluidos en procesos paliativos, que es importante para ellos este patrón y a lo mejor no le importa tener dolor, pero sí seguir manteniendo relaciones sexuales con su pareja el tiempo que pueda, ¿no? Y tenemos también que profundizar en esta esfera que a veces nos cuesta trabajo y la olvidamos, ¿no? El afrontamiento de la tolerancia al estrés y los valores y las creencias. Ahora después hablaremos un poco de este apartado tan importante como es la espiritualidad dentro del trabajo con el paciente paliativo, ¿no? Entonces, cuando nosotros en nuestro distrito hacemos toda esta valoración y vemos que necesitamos de recursos avanzados, pues disponemos del equipo de cuidados paliativos del distrito Jarafe Sevilla Norte que nos apoyan en el abordaje del paciente con con la valoración que le aportamos, ellos valoran y establecen si tiene complejidad o no para ellos iniciar seguimiento conjunto con nosotros o si nosotros seguimos llevando el caso hasta que aparezca otra vez un episodio de complejidad que haga que ellos no retomen. La idea no es que ellos asuman a los pacientes, sino que ellos, junto con nosotros, pues nos ayuden a llevar al paciente y a valorarlo, a tratarlo dentro de los equipos básicos, ¿no? Y la gestora de casos aquí con los equipos, con el equipo de paliativo trabaja muy de la mano, ¿no? También desde el hospital recibimos a pacientes que dependiendo de los criterios de estabilidad y de complejidad pasan por nosotros como gestoras de casos y nosotros si vemos que cumplen los criterios de derivación al equipo de soporte, pues también derivamos o no, ¿no? Así que, por tanto, en atención primaria, las gestoras de caso tenemos que tomar el relevo, coger la bandera, elegir bien a los pacientes que se van a beneficiar de la gestión de casos, ayudar a los compañeros a que cada vez vayan teniendo más formación y lleguen a esa punta y coger también ellos la bandera para anticiparnos y trabajar no solamente en la situación de últimos días, sino que trabajar con el paciente paliativo continuamente, ¿no? Porque nosotros en atención primaria, pues si partimos de ese modelo de atención compartida, vamos a coordinar con el equipo y con especializada y vamos a hacer que el trabajo tenga mayor calidad, ¿no? Buscando siempre una atención personalizada para basar los cuidados, basada en los cuidados, para basar nuestros cuidados en las necesidades y preferencias de paciente y familia debemos de ser referentes en las unidades del proceso de cuidados paliativos y coordinar con los casos con los equipos de soporte de los diferentes niveles asistenciales que tengáis, ¿no? Cada uno de vosotros, apoyando a los compañeros en la realización de test, en las actuaciones infectivas concretas, en todas las escalas
que tenemos como función clínica avanzada en atención primaria, pues ya lo hemos ido hablando, ¿no? Y tenemos que satisfacer esas necesidades del paciente de forma integral, permanecer a su lado, acompañándolo. Algunas veces vamos a tener que dar medidas de alivio, de confort, de preservar la dignidad, de establecer también un clima de confianza en la relación enfermo-paciente. Prevenir complicaciones, orientar y dar apoyo emocional a la familia y al paciente, y a veces pues dar también apoyo a la familia en los periodos de duelo, ¿no? Y todo esto se hace, todo este papel lo tenemos que hacer con una comunicación. Tenemos que ver la comunicación con el paciente como una oportunidad, como algo más que información, sino como una oportunidad para ayudar, ¿no? El paciente tiene derecho a que se le dé en términos comprensibles a él y a su familia información completa y continuada, verbal y escrita sobre su proceso, incluyendo diagnósticos, pronósticos y alternativas de tratamiento. Porque muchas veces nos encontramos con esta situación. El paciente nos está preguntando y como él se nota que está mal, él se nota que se encuentra mal y el paciente paliativo te lo pide y por detrás que no digas nada o que no quiere que se dé información. Y estas situaciones también muchas veces son violentas para los equipos cuando nos lo encontramos, ¿no? Y esto se soluciona con comunicación, ¿no? Intentar desarrollar habilidades de comunicación con empatía, ponernos en el lugar del paciente, no intentando quitarle importancia a lo que está pasando. Yo algunas veces se lo digo al paciente, digo, es que esto es muy grave que está pasando, entiendo que estés enfadado, entiendo que te pongas así, porque es que esto es algo muy gordo que te está pasando. Y muchas veces el ponernos en su lugar nos ayuda a que esa relación paciente y profesional, pues se fortalezca, ¿no? Con el refuerzo, con preguntar. Muchas veces hay que preguntarle qué sabe o qué le preocupa de su enfermedad y por ahí podemos entrar a abordarlo, ¿no? Y también la comunicación es importante en situaciones de conflicto. También como gestoras de casos en atención primaria damos soporte al cuidador, pieza fundamental en la atención al paciente paliativo. Tenemos que saber detectar cuáles son las necesidades de cada familia y cada familia van a ser diferentes. A lo mejor una familia, su necesidad es permanecer con el enfermo, que esté en casa, que sean ellos los que cuiden. Muchas veces nos empeñamos en decirle al familiar, ay, pues tienes que descansar, pues tienes que retomar tu vida, pues tienes que salir. A lo mejor necesitan estar con el paciente. Otras veces pues necesitan mantener el funcionamiento del hogar. Otras veces necesitan conocer los síntomas del paciente y qué les va a pasar y se anticipan o quieren anticiparte porque para ellos es importante conocer esa faceta. También muchas veces nos demandan que les demos seguridad de que morirá confortablemente y de que no va a sufrir. Tenemos que ayudarles también a que apoyen a expresar sus emociones y a comunicarlo, ¿no? Y también, muy importante, algunas veces nos pide ayuda tanto la familia como el paciente a que les ayudemos a dejar las cosas en orden y a despedirse, ¿no? Y para ello, pues, tenemos que trabajar con la familia, poner unos objetivos de ayuda a esa familia, ¿no? Darle apoyo emocional, reducir sus temores, favorecer la toma de decisiones, muchas veces hablar de lo que está pasando, que seas tú el que llegue al escenario y delante de la familia el paciente te diga cómo estoy o tú cómo me ves o yo estoy muy malo, ¿verdad? Y a lo mejor eres tú el que saca el tema y sirve de alivio a la familia y de raíz de ahí pues pueden afrontar más la situación y hablar entre ellos, ¿no? También muchas veces los tenemos que hacer partícipes del cuidado, porque algunos, como hemos dicho antes, le reconcilia mucho o le reconforta mucho esa dedicación que tienen con el paciente. En fin, que el trabajo y el aporte el soporte al cuidador como enfermero gestor de casos en atención primaria es fundamental, ¿no? Porque hay muchos estudios que dicen que hay múltiples variables que influyen en la calidad de vida de las personas cuidadoras, ¿no? Y nosotros somos un perfil ideal para estar a su lado y ir detectando esas necesidades o esos elementos que influyen, ¿no? La continuidad asistencial en el paciente paliativo también es fundamental, y las gestoras de casos tienen mucho que ver en este aspecto, ¿no? Tenemos que potenciar la atención compartida entre los equipos básicos y los recursos avanzados, con seguimientos compartidos,
con cuidado y tener los cuidados transicionales, la comunicación eficaz en las transiciones, súper importante, que nos demos información, que sea bidireccional, la información necesaria, justa entre el hospital y primaria. La atención urgente igual, que los servicios de atención continuada de las urgencias sepan lo que se está trabajando con ese paciente paliativo y no se desmonte en los últimos días y sobre todo en los momentos de situación final de vida todo lo que se ha ido trabajando con ese paciente y que se mande al hospital a un paciente que a lo mejor había manifestado por activa o por pasiva que no quería ir al hospital. Tenemos que trabajar todo esto en la línea de la continuidad, ¿no? Y las visitas conjuntas, porque la gestión, la continuidad de cuidados es una buena práctica clínica y lo que persigue es eso, ser una herramienta que favorezca la visión integral, continua y compartida de compartida de las necesidades de los usuarios, ¿no? Entre el hospital y primaria mejorando y para ello tenemos que mejorar la comunicación entre los especialistas, tener vías accesibles, importante planificar, tener todo planificado para que podamos comunicarnos adecuadamente, hacer que las relaciones entre pacientes y profesionales y entre diferentes ámbitos sean fluidas, porque eso lo percibe el paciente y el paciente le gusta que su oncólogo, que su enfermera gestora de casos del hospital, pues le hable de su enfermera gestora de caso de primaria o al contrario, y eso le reconforta y se sienten importantes dentro del proceso, ¿no? Y también pues eso hace que tengamos también, si hacemos una buena continuidad asistencial, igualdad en los medios y los recursos. Manejamos el dolor. No voy a entrar en esto porque sería un apartado, una clase, una sesión solo para el dolor. Ayudamos a los compañeros, muchas veces somos los referentes y los expertos en el manejo del dolor y junto con los equipos básicos aliviamos el dolor del paciente. Los ayudamos también como gestores de casos, nuestros compañeros, en la comunicación de malas noticias. Como expertos que somos, como líderes profesionales, nos llaman en estas situaciones para que los apoyemos en la comunicación de malas noticias. También en los abordajes de los casos complejos, en los casos de los niños, en los casos de pacientes jóvenes que en el domicilio hay niños y que están por allí correteando y su padre o su madre mal, pacientes que necesitan mucho aparataje. Estamos también al pie del cañón para ser apoyo a los compañeros, ¿no? Manejamos síntomas y técnicas, desde todos los síntomas que el paciente paliativo pueda tener al abordaje de técnicas en domicilio. Los gestores de casos podemos hacer técnicas que mejoran mucho la calidad de vida del paciente en el domicilio y le evitamos el hospital. Paracentesis, cambios de sonda AP, limpieza de infusores, la vía subcutánea que la manejamos y tenemos que transmitir a los compañeros que pierdan el miedo del manejo de la vía subcutánea porque alivia muchos síntomas de difícil abordaje de otra forma, ¿no? Atendimos también en el duelo, ¿no? Cuando el paciente fallece, pues también estamos presentes en esta fase final, ¿no? Especial atención a situaciones desfavorables o cuando hay duelos disfuncionales, ¿no? Pérdida de un hijo, una mujer joven con hijos pequeños, dependiente, ¿vale? Y también el duelo complicado, ¿no? Tenemos que saber que hay factores para anticiparnos, ¿no? a que se produzca ese duelo complicado. Debemos saber que hay factores que pueden influir en la resolución favorablemente del duelo, como son estar presente, experiencias previas de un duelo normal, buen apoyo. Pues lo que os decía, que tenemos que, también como gestores de caso en atención primaria, valoramos el riesgo complicado, tenemos que saber cuáles son los factores que favorecen la resolución del duelo para intentar potenciarlo y también tenemos que saber cuáles son los factores que puedan dificultar la resolución de ese duelo, ¿no? Como puede ser una muerte repentina, no es lo mismo un suicidio que una muerte esperable, si el paciente es un fallecido joven, las historias de duelos difíciles y va a ser importante pues nuestra labor también en este apartado y tanto con la familia como de apoyo a los profesionales. ¿Vale? Comento todo esto porque muchas veces los profesionales en ese lío que nos veíamos en la diapositiva de antes, pues nos llaman para que los acompañemos a los domicilios para valorar y echarles una mano en todos estos
casos, ¿no? También tenemos una parte importante de nuestra labor como es la gestión de recursos, ¿no? Que esta es la que menos nos gusta, ¿no? La coordinación administrativa, la provisión de recursos, los registros, la coordinación de intervenciones, pero es también fundamental pues para ayudar a que el paciente reciba todas las prestaciones que necesiten, ¿no? Por poner algunos ejemplos, porque seguro que se me olvidan muchos, porque hacemos muchas cosas en este apartado, pues gestionamos material ortoprotésico, material y trámites de ayudas de material para ayuda al autocuidado, gestionamos a los pacientes con dificultad de movilidad, nutriciones, utilizamos, por ejemplo, en Sevilla la unidad de telecuidado que nos facilita mucho el trabajo de coordinación con las EPAs del hospital, solicitamos oxígeno, solicitamos pedidos especiales, hacemos talleres de cuidadora, en fin, hacemos múltiples funciones que hace que nuestra labor sea fundamental en primaria, ¿no? Porque lo decíamos antes que volveríamos a esta diapositiva. Durante todo esto lo que hemos hecho es dar soporte, ser consultora, tomar decisiones compartidas con los compañeros y ser líderes clínicos y profesionales. Y entonces, atención primaria va a ser ese escenario ideal para abordar, junto con el equipo, a los pacientes con necesidades de atención paliativa y su familia, porque nos vamos a encontrar diferentes tipos de familias. Hay familias que van a tener mucho apoyo, hay familias que van a estar solas, hay familias en las cuales, bueno, no es lo mismo el abordaje de un niño que un paciente con mucho material en el domicilio. Nos encontramos diferentes escenarios, ¿no? Y muchas veces también partimos de las dudas que nos generan en los profesionales si vamos a ser capaces de acompañar a los pacientes durante este proceso, ¿no? Porque además la situación que en el domicilio nos encontramos, mi amiga Carmen, que también me ayuda y me acompaña en muchas presentaciones, pues Carmen es la misma, el DNI es el mismo, como yo digo, en el hospital que como en el domicilio, pero las connotaciones de Carmen en su casa pues son diferentes y vamos a entrar en su domicilio, en su ambiente, en su vida, con otras facetas que en el hospital pasan desapercibidas y nosotros en primaria las vamos a tener muy, muy presentes, ¿no? Em, Porque el paciente va a atravesar por la experiencia única de vivir que su muerte está próxima y esto le va a provocar una tormenta emocional distinta a cualquier otra experiencia, ¿no? Va a estar en una situación de vulnerabilidad psicológica y por eso es importante que nosotros, para poderle ayudar, sepamos identificar en qué etapa, en qué fase se encuentra, ¿no? Porque el paciente y la familia son la unidad a tratar y lo que decíamos antes, ¿no? El apoyo que el paciente vaya a tener en estos momentos es fundamental. Y nos podemos encontrar esta situación, pacientes solos o familiares solos que están cansados y que no pueden más con la situación, ¿no? Porque no todos van a afrontar la enfermedad de la misma manera. Hay pacientes en los que el proceso incluso nos llama la atención, decimos, hay que ver qué entereza, qué fuerza para poder afrontar esta situación. Y en los otros casos, pues en otros casos al contrario, ¿no? El paciente lo paga con las personas que tienen al lado y eso hace también que los cuidadores se vean desbordados, ¿no? En todo esto tenemos que promocionar la autonomía y la dignidad del paciente a lo largo de todo el proceso para poder elaborar objetivos terapéuticos, ¿no? ¿Y cómo podemos hacer, qué estrategias están en nuestras manos? Pues tenemos que humanizar nuestros cuidados, tenemos que tener cuidado con el tono de voz que utilizamos, con la comunicación no verbal. Tenemos que brindar acompañamiento y hacer que se establezca una relación de confianza, porque en algunos casos solamente vamos a poder hacer esto, acompañarlo desde la confianza, porque las líneas terapéuticas se hayan agotado, porque el manejo ya sea domiciliario y en situación ya de últimos días. Así que el acompañamiento y la relación de ayuda son fundamentales. Y tenemos que buscar siempre que nuestro cuidado tenga sentido, en la atención a la espiritualidad. Intentar buscar que muchos pacientes necesitan dar sentido a su existencia a lo que les está pasando y por tanto es importante indagar y estar presente también y valorar esas necesidades espirituales.
ser reconocido como persona, la relectura de la propia vida, la reconciliación, es quizás lo que más nos asuste del tema o nos limita a la hora de trabajar con el paliativo en domicilio, porque el manejo del dolor, un infusor es una técnica que la lee, la carga el infusor, pero este tipo de cuestiones nos hacen también dudar como profesional, nos plantean y nos remueven muchos sentimientos, pero son fundamentales para ello, porque el acompañamiento que podemos hacerle a esta persona durante este proceso es fundamental para que afronte esta recta final con sentido y con cierta tranquilidad, ¿no? Eh, Porque cuando no vamos a poder curar, tendremos que cuidar. Y el cuidado va a ser un compromiso moral que ha de significar la concienciación y la actitud ante la fragilidad del otro. Y debemos de avanzar como gestores de casos hacia la medicina de los cuidados, teniendo en cuenta los valores, la comunicación y la ética, y además de las altas competencias técnicas. La medicina no va a poderlo curar todo, pero sí puede dar siempre acompañamiento y atender la fragilidad y la vulnerabilidad de las personas. Y el sufrimiento y el dolor forman parte de la vida y pasar esos malos momentos con el apoyo de los profesionales contribuye a transitarlos mejor. Muchas veces vamos a ser los únicos que entren en los domicilios y vamos con ese acompañamiento darle la mejor atención posible a los pacientes, ¿no? Es importante cuidar el ambiente, el respeto, la comunicación. Estamos en su casa, en su ambiente y eso muchas veces contribuye a que haya un mejor adecuado control de los síntomas, porque muchas veces hay desconfianza. El paciente está más seguro en el entorno hospitalario, en el domicilio va a tener más sensación de inseguridad y eso también hay que trabajarlo, ¿no? También hay que trabajar la comunicación con el paciente y con la familia, estableciendo climas de confianza, ayudándolos a clarificar las opciones disponibles y acompañándolos a todo el proceso de adaptación, porque a la adaptación le afectan muchas cosas, los problemas económicos, las experiencias previas de la muerte, la sensación de que la vida no ha sido útil. Para muchos es importante cuidar el legado y tenemos que ayudarle, nos van a pedir ayuda para que ese legado puedan llevarlo a cabo. Y todo esto hace que muchas veces el paciente, el enfermero gestor de caso, como es ese apoyo y ese líder a los compañeros, les genere en ellos una serie de conflictos éticos a la hora del abordaje del paciente. Y tenemos que intentar cambiar la visión ética o meter la dimensión ética en la labor enfermera, basándonos en los cuatro principios de autonomía, con el principio de autonomía teniendo en cuenta la competencia, la información y la voluntariedad, sabiendo que el paciente, que la situación, el paciente va a estar en una situación que va a hacer que nos cuestionemos si tiene capacidad para tomar decisiones, va a estar en un momento de cambio y tenemos que ser capaces de discernir si el paciente es competente o no. También tenemos que darle una información adecuada para que tome las mejores decisiones posibles. Si el paciente está bien informado y toma sus decisiones con consentimiento informado, hay que respetarla. Y también tenemos que el abordaje del problema va a depender también del contexto en el que se encuentre. Algunas veces, pues el paciente decide y hay que establecer límites o poner techos terapéuticos cuando el paciente se encuentra en situación de últimos días, ¿no? Y también el principio de justicia algunas veces nos crea inquietud porque podemos ver o tenemos que intentar eliminar cualquier tipo de discriminación o trato desigual por el hecho, incluso, por ejemplo, de estar incluido en el cuidado paliativo. Tenemos que garantizar todos los cuidados, ¿no? Esto hace que tengamos o que pongamos, o que debamos poner encima de la mesa la ética de las virtudes y cuidar con compasión, con confidencialidad, con conciencia, con confianza. Y todo esto se traduce a que esos dilemas éticos que nos podemos encontrar, pues va a hacer que el profesional o tengamos conflictos a la hora de tomar cursos de acción correctos o incorrectos, ¿no? Y uno de ellos puede ser la adecuación del esfuerzo terapéutico. Cada vez nos la encontramos más en domicilio y como expertas que somos, los compañeros vienen a nosotros y nos piden consejos en estos momentos, ¿no? Tenemos que saber qué es la limitación del esfuerzo terapéutico. La limitación del esfuerzo terapéutico, que es una de las problemas éticos que nos podemos encontrar, junto con el rechazo,
al tratamiento y la sedación, ¿no? Y muchas veces nos crea conflicto en la atención al paciente paliativo y sobre todo en domicilio porque nos crea la duda de si estamos haciendo todo lo posible o no, ¿no? Y aquí lo que quería en la diapositiva se veía muy claro la diferencia entre rechazo, entre limitación y entre sedación paliativa. Bueno, que rechazo el tratamiento sí que era una decisión del paciente en base a si estaba valorado su capacidad el protagonista de la decisión es el paciente, pero que en las sedaciones y en la limitación del esfuerzo terapéutico somos los profesionales los que ponemos límite, ¿no? Esto nos llega mucho, estas demandas, y hace poco tuvimos un caso planteado en el comité de ética de una gestora de caso que le surgía el conflicto de si seguir poniendo una sonda nasogástrica o no a una paciente que ya no tenía indicación médica y la familia insistía, ¿no? También tenemos otro conflicto que se nos presenta es el consentimiento informado. Algunas veces son decisiones que tenemos que tomar con el paciente y el profesional le entra la duda de si el paciente está capaz, si está incapacitado, quién lo representa. Muchas veces hay mucha burocracia y hay que tomar decisiones rápidas en cuanto, por ejemplo, a derivar a un paciente al hospital o desde una residencia y también le genera muchos conflictos éticos a los compañeros, ¿no? La confidencialidad, la seguridad, pues tenemos que mantener una relación confidencial con el paciente para que sea capaz de transmitirnos todo lo que el paciente necesite compartir con nosotros, poderlos ayudar. La conspiración de silencio. Ponía una diapositiva muy gráfica en la imagen en la que ponía una figura de un paciente diciendo que no, el típico que se pone detrás diciendo que no hables, el típico que te hace 1000 gestos detrás del abuelito o del paciente diciendo que no le comentes el caso, y eso también genera mucho malestar a los profesionales porque no saben cómo abordar esta situación, ¿no? El retraso en la codificación también es algo que tenemos que, ya lo hemos dicho antes, que hace que muchas veces no lleguemos a ese abordaje integral del paciente y se nos pierdan muchos pasos. La falta de tiempo y falta de formación específica para abordar al paciente paliativo. También los equipos algunas veces no tienen esa formación, el médico le cuesta codificar y al final el que pierde es el paciente que no está atendido de forma adecuada, ¿no? Y para todo esto, ¿qué os ofrezco dentro del abordaje ético de estas situaciones? Pues que consultéis, que identifiquéis el problema, que reviséis y que consultéis a los comités de ética de vuestra zona, porque muchas veces pueden ayudar a vosotros y a vuestros equipos de primaria en muchas situaciones problemáticas y conflictivas que el día a día, que aunque parecen cosas sencillas del día a día, a los profesionales les causa mucha inquietud y hace que el paciente, que los profesionales pues tengan un impedimento a la hora de desarrollar esos cuidados, ¿no? Para ello, pues tenemos que la comunicación es fundamental para resolver esos conflictos éticos y la planificación. Y aquí me paro un momentito, ya voy terminando. La planificación anticipada, el profesional de enfermería, por estar tan cerca del paciente y vosotros como gestor de casos, es fundamental el trabajar la planificación anticipada de decisiones con los pacientes, porque solucionaría muchos problemas que en el día a día tenemos, ¿no? Planificar antes que anticiparnos a lo que pueda venir, ¿no? Y aquí hace una diferenciación entre las voluntades vitales anticipadas, que es un documento más que requiere hacer un documento en el cual el paciente tiene que ser capaz, es más difícil que nos anticipemos a la situación porque nadie piensa que se va a morir dentro de un año o cómo se va a morir si le diagnostican una enfermedad. Y por todo eso hace que los registros de voluntades anticipadas, aunque cada vez van subiendo un poquito más, pero es verdad que los registros están muy bajos y a nivel de Andalucía, hacíamos un estudio hace poco, una búsqueda bibliográfica para otras cosas y estábamos casi a la cola del registro de procedimientos porque a la gente le cuesta planificar y le cuesta registrar. Pero sí lo que podemos es aportar mucho y en primaria sobre todo es a la planificación anticipada de decisiones, que es un proceso en el cual continuo
deliberativo, estructurado, que nos va a hacer que vayamos planificando paso a paso lo que nos vayamos encontrando, siempre con un registro adecuado en la historia y que va a solucionar muchos de estos problemas éticos que los profesionales y los gestores de casos nos podemos encontrar a la hora de abordar al paciente, ¿no? Porque mejor que vosotros no vais a conocer a vuestros pacientes y vais a tener tiempo para poder trabajar este proceso con el paciente. Y muchas veces con una simple, si no sabemos cómo abordar este tema, pues con una simple pregunta del paciente, ¿qué me pasará? O usted cree que mi padre está sufriendo, pues es el momento adecuado para entrar dentro de este tema e ir planificando cómo quiere que sea su final, ¿no? Y aparecía la foto de antes de mis pacientes paliativos, que bueno, que como con ellos planificando su recorrido, pues haciendo frente a esas barreras que el mismo paciente tiene, porque no tenemos con el paciente, porque no tenemos tiempo, porque la familia no quiere muchas veces, porque los profesionales no tienen conocimiento, pues saltando todas esas barreras, hace que si nosotros planificamos la toma de decisiones, pues vamos a evitar muchos problemas con el paciente, ¿no? Y también se está trabajando mucho, se debe trabajar mucho en los nuevos escenarios que tenemos ahora mismo encima de la mesa, como son las residencias de mayores, que ahí hay muchos pacientes que no tienen registro de planificación anticipada y que bueno, que sería bueno que o tenemos ahí un reto importante para trabajar con ellos, ¿no? Y por resumir, porque he ido saltando cosas por el tiempo que ya tendréis en la diapositiva, lo único que quería con esto es intentar haber dejado claro cuál es ese papel que tenemos de liderazgo dentro de los equipos, que volvía esa foto de la enfermera con muchas manos y que algunas veces las gestoras de casos, los compañeros nos dicen, uy, esa es la que va con la libreta con un montón de notas por todos lados y con el teléfono que la llaman de muchas veces y que está en 1000 sitios a la vez, pero que esos 1000 sitios a la vez se traducen que somos un perfil, somos práctica avanzada, que prestamos unos cuidados de calidad, que el sistema, las direcciones, la institución, la consejería apuesta mucho por nuestra figura y bueno, y que tenemos que conseguir que ese liderazgo clínico profesional llegue a todos lados, que los miembros de los equipos nos reconozcan, que nosotros sigamos sintiéndonos, como venía en la foto esa, orgullosos de ser enfermeras gestoras de casos y que bueno, y que seguiremos estando al pie del cañón y adaptándonos a todo lo que venga, y en el paciente paliativo en concreto, junto con los equipos de soporte que cada uno en cada parte de Andalucía, que sé que hay gente de toda Andalucía, pues seguro que funcionan de una forma u otra, pero bueno, que vosotras os ofrezcáis y seáis ese referente y ese líder que necesita el paciente paliativo en atención primaria. Muchas gracias. Que madre mía, cuantísimas cosas hacéis, ya lo sabíamos, ¿no? Pero la verdad que puesto así en pie, como estaba comentando alguien ahora mismo en el chat, bueno, pues es impresionante la labor que hacéis, desde luego, mi más sincera enhorabuena por contárnoslo a ti y a todas las personas que trabajáis en ese puesto. Hay muchas intervenciones en el chat y bueno, no sé si alguien quiere ahora mismo abrir micro y comentar algo, o voy leyendo alguna cosa de las que hay en el chat. Podéis abriros el micro sin problema y hablar, ¿eh? O levantar la manita, lo que veáis. Pues leo yo. Bueno, María José, te están dando las gracias, felicitándote en el chat. A ver, voy de abajo arriba para... Bueno, mira, pues una pregunta muy concreta. Dice alguien, Tamara dice, ¿la planificación anticipada de decisiones tiene entonces la misma validez legal que las voluntades vitales anticipadas? Me ha saltado el mensaje y mira, le iba a comentar yo si tú no la decías. La diferencia entre tiene la misma, si está registrado en la historia del paciente, tiene la misma validez, pero tiene que estar registrada.
está reconocido como proceso válido, pero tiene que estar registrado. Normalmente es difícil que una persona, lo decía antes, que hay muy poco registro de voluntades vitales anticipadas porque eso requiere que el paciente piense, se anticipe y piense que si está en varios supuestos, cómo quiere que sea su final. Y eso todo el mundo, y por la burocracia también que supone el realizar la voluntad, todo el mundo no lo hace. Pero si la planificación anticipada de decisiones como proceso está documentado, está dentro de la historia del paciente, tiene la misma validez. De hecho, nosotros cuando nos abordamos temas en el comité de ética, la mayoría de los problemas vienen por eso, porque no hay un registro de planificación anticipada. Y es una de las cosas que siempre le trasladamos a los compañeros, que hay que registrar, que la planificación tiene la misma validez y que soluciona muchos conflictos que después se generan tanto en el hospital como en atención primaria. Así que tenemos que planificar. Es fruto de un proceso. Tú no vas a llegar en la primera visita y le vas a decir al paciente: usted si esto no va bien y va a fallecer, ¿cómo quiere que sea? ¿Dónde quiere? Si no es un proceso, tú vas de la mano, vas a acompañarlo. Lo que no podemos consentir como profesionales sanitarios es que un paciente, ponemos un ejemplo, ¿no? Es un poco burro, pero que un paciente tenga 100, pongo enfermería porque, bueno, somos casi todos aquí enfermeros los que estamos hablando, tenga un registro por su enfermera de familia, por su enfermera gestora de caso, con 50 visitas a domicilio porque ha tenido una úlcera en el sacro que ha ido curando y en ninguna de esas 50 visitas hemos sacado un momentito para preguntarle por la planificación y cómo quiere que sean sus últimos días. Entonces, tiene la misma validez y hay que trabajarlo. Y nosotros somos el perfil ideal porque además los profesionales confían mucho en enfermería, tanto en el hospital como en domicilio. Y tenemos que aprovechar esa oportunidad para dejarlo registrar, porque yo ahora que estoy en la parte de los comités, la verdad es que se evitarían muchos conflictos y es un proceso que ayuda tanto a los profesionales como a las familias, también a la hora de tomar las decisiones. Y si está bien documentado, tiene la misma validez en la historia del paciente. María José ha preguntado también a una persona si hay alguna plantilla para hacerlo. Y comentaban también, que lo difícil es buscar la historia clínica también como reflejarlo, ¿no? Claro, por eso os ponía que nosotros a la gestión de casos lo que nos falta también es trabajar en red y trabajar de la misma manera, porque muchas veces trabajamos muchas cosas y no le sacamos todo el partido a lo que trabajamos. Por eso os ponía el ejemplo, a la persona que se está conectada, pues el ejemplo que os ponía antes era que nosotros en nuestro distrito habíamos conseguido trabajar de forma unificada por todas las gestoras de casos y todos los centros de salud con una metodología de registro en el proceso, dentro del CRIS de proceso, con una hoja con la codificación, con el motivo con el diagnóstico relacionado con la enfermedad, con la medicación asociada y con la planificación anticipada de decisiones, de tal forma que cuando un compañero sea del equipo que sea, tanto en una guardia como en cualquiera de los pueblos, tú entras en el kit del proceso y tienes el registro de planificación anticipada asociado al kit del proceso. Eso, pues claro, en cada zona lo haréis de una manera. Plantilla tampoco tenemos, pero sí que tenemos formación. Yo tengo formación de cómo puede ser ese registro, que si queréis, pues bueno, como mi correo va a estar en las presentaciones, me podéis preguntar, pero es importante que se haga un esfuerzo y en esa línea estamos trabajando ahora desde lo que era antes la antigua estrategia, y para eso mi puesto como referente de gestora de casos de Sevilla, que trabajamos con otras compañeras, es intentar pues unificar criterios en la gestión de casos para que trabajemos todos de una misma manera dentro de las posibilidades, porque no es lo mismo, por ejemplo, nosotros tenemos la suerte de tener el equipo de soporte de cuidados paliativos en nuestro distrito, que sé que no existe en otros distritos, y por ahí hemos avanzado mucho en la atención al paciente paliativo. El otro día nos presentaban las valoraciones del año 2024
y hemos mejorado mucho en cuanto a valoración. Esa valoración que os ponía de ejemplo y que la podéis utilizar y que tengo una presentación que que no es mía, que la he utilizado hoy con el permiso de mis compañeros, pues os la puedo también facilitar porque os puede servir de difusión en vuestras unidades para cómo hacerle el registro y a los compañeros. Pues hemos unificado mucho los criterios y ahora se ha mejorado mucho esos datos. Se codifica mejor, se identifica mejor al paciente y se valora en función de unos criterios de calidad que nos aporta, que les aporta mucho a todos los profesionales que independientemente del momento en el cual consulten, pues obtienen la información necesaria. Así que bueno, que si queréis, pues os puedo pasar lo que tengo. El conocimiento está para transmitirlo y para compartirlo y yo lo que tenga os lo puedo facilitar. Pues eso estaría genial, María José, porque de hecho yo cuando revisé las solicitudes para esta sesión, que lo leo todo palabrita por palabrita, muchísimas personas de los asistentes ponían que tenían interés en, bueno, en unificar criterios, en ver cómo estaba trabajando en otros sitios, etcétera. O sea que creo que sí que es una demanda bastante compartida. Bueno, por Vale. seguir con el tema de la planificación, que estabais volcando varias preguntas, Soledad os ha subido en el chat la guía de planificación nuestra de Andalucía y os ha bueno, sugerido Sí, que viene en podéis. la presentación, algunas de las, vamos, cuando hablo de la planificación pongo las fotos de nuestra guía que está aquí, de las voluntades, el procedimiento, cómo visualmente se ve el registro y cómo podemos consultar el registro, que bueno, que lo podéis ver en el material después cuando lo tengáis porque estaba reflejado en la presentación. Bueno, te han dado mucho las gracias en el chat, María José, te han felicitado, te han dado las gracias también por dar visibilidad al trabajo que hacéis, las enfermeras gestoras de clínicos y uy, perdón, y por dignificar el trabajo que hacéis. Eh, sigo buscando alguna pregunta, ¿eh? Y insisto que si alguien quiere abrir micro y plantear alguna pregunta, puede hacerlo. ¿Se queda grabado todo? ¿La última parte no se graba? Sí, esto se está grabando también y normalmente el debate también lo dejamos porque aclara cosas y dudas, ¿vale? Em, sigo, es que, perdón, como hay muchísimas intervenciones en el chat de agradecimiento, estoy buscando preguntas, pero tengo que subir un montón. Por eso voy lenta. A ver. Yo aprovecho. Las Venga, pues técnicas. sí. Tenemos que ser también, intentar llevar todas las técnicas que podamos y que estén en nuestras manos a los domicilios. Yo es que como trabajo en una zona muy rural, que bueno, alguna vez voy a meter en las presentaciones lo que me encuentro cruzando las carreteras, por qué me tengo que parar en algunas carreteras cuando voy de un pueblo a otro, que van pasando cabras, van pasando vacas. Es muy importante el acercar las técnicas al domicilio y técnicas fáciles que podamos formarnos en ellas, pues es fundamental el acercarla a los pacientes porque la agilizamos mucho, le damos mucha calidad de vida al paciente, que no tenga que ir a un hospital si la técnica lo requiere y las características y que no sea compleja, porque hay veces que yo intento cambiar una sonda P aquí y me dicen que no puedo porque la implantación fue mal y la primera la segunda, la respuesta tiene que ser allí. Pero intentar llevar al domicilio todas las técnicas que estén en nuestra mano, porque se ayuda mucho al paciente. Y es como todo, al principio te da un poco de reparo, pero cuando lo haces un par de veces, pues ya después se le pierde el miedo, ¿no? Y sobre todo los que tenéis, yo tengo poquitos pacientes porque mi población es muy dispersa, y con mucha dispersión geográfica, pero a los que tenéis áreas grandes y podéis tener muchos pacientes, pues practicáis y llevarlas a los domicilios porque dentro de vuestras posibilidades le vais a ayudar mucho a las personas, ¿no? Y la formación, y que darle mucha formación a los equipos, ¿no? Nosotros, mira, en nuestro distrito, y lo hemos extendido a la provincia, estamos trabajando en procesos, en grupos de trabajo de procesos más prevalentes, y uno de ellos es cuidados paliativos y ética.
Y en ese proceso lo que intentamos es elaborar material de formación, elaborar pues eso, los registros, y eso también es una forma buena de trabajar y de potenciar el trabajo en las provincias, ¿no? Que creéis grupos de trabajo de paliativo, que habléis, que de las diferentes zonas, nosotros lo estamos haciendo ahora incluso eso provincial. Y bueno, hay cosas que no se pueden extrapolar a toda la provincia, pero otras sí, y nos sirve un poco de feedback. También es una forma que tenemos ahora de organizarnos en Sevilla, nos está dando buenos resultados. Y en nuestro distrito llevamos ya 3 años trabajando con el grupo con los grupos y el de paliativo, y también nos aporta mucho. Es una forma también de trabajar este tema y potenciarle y darle valor, ¿no? Al trabajo con el paciente paliativo. Pues mira, ahora que hablas de formación y de técnicas, yo también quería aprovechar para deciros que si necesitáis formación en algún aspecto concreto de paliativos o en técnicas concretas, cuando recibáis la encuesta de satisfacción, pues volcadlo ahí, porque nosotros siempre estamos muy receptivos a las sugerencias que nos hacéis o a detectar necesidades de formación, ¿vale? No significa que podamos dar una respuesta inmediata, pero que en la medida de las posibilidades se tendrá en cuenta cuando planifiquemos formación relacionada con paliativos. María José, una pregunta que se volcaba, entiendo que no solo para ti, pero bueno, la cuento, es ¿cuánto tiempo tardáis en valorar un caso desde que se os deriva? Alguien contestó que intenta hacerlo entre 24 y 48 horas desde que se lo derivan. Claro, eso un poco depende del caso, de la complejidad, de la zona. Entiendo que en las zonas grandes, pues claro, a lo mejor cuesta más trabajo llegar al paciente, pero si tú necesitas esa valoración para ver qué recurso vas a poner en marcha, pues tiene que ser lo antes posible. A mí, ¿qué me pasa algunas veces? Cuando me derivan un caso desde el hospital, o en esos cuidados transicionales que me van a derivar a un caso, muchas veces cuando me llama la compañera gestora de casos del hospital, yo le digo, me empieza, te llamo para el alta de un paciente, digo, sí, de Juan, ¿no? Por poner un ejemplo. Dice, sí, de Juan. Digo, vale, venga, pues, y me cuenta todo, y yo le doy la parte esa sociofamiliar. Digo, vale, pero a mí me preocupa quién lo va a cuidar mañana, que está solo, que vive solo, que no tiene la casa, que su casa tiene unas condiciones que no son las adecuadas. Es que depende. En las zonas pequeñas pues conoceremos al paciente y aportaremos más, y llegará esa valoración antes o de una forma más completa, y en las zonas más extensas cuesta más trabajo, pero mientras antes sea esa valoración, nosotros no tenemos estipulado un tiempo, porque de hecho nosotros trabajamos en que esa primera valoración sea su médico y su enfermero de familia quien la realicen, que son los que conocen al equipo, al paciente, junto en coordinación con nosotros. Y nosotros, si detectamos que el paciente necesita alguna intervención avanzada, llamamos al equipo de soporte, si no, no. Antes, eso lo hemos trabajado muchísimo, porque antes era paciente que te llegaba del hospital y que venía el nombre del médico del equipo de soporte puesto en el informe de alta, o directamente el médico y el enfermero cogían el teléfono y llamaban al equipo de soporte directamente. Y claro, el equipo de soporte se encontraba con la llamada de un paciente que no conocían, que no sabía qué problemática era, qué era su necesidad, qué pasaba, y eso lo hemos trabajado mucho, y es el médico y el enfermero de familia quien lo recibe. Pero claro, es que esas 24 horas casi, que cuando tienes un paciente de alta de un domicilio, por ejemplo, de un hospital, la valoración pues tiene que ser dentro de las primeras 24 horas para que tú sepas a qué atener y qué recursos, ¿no? Lo antes posible. Después, si el paciente es un paciente conocido y que los compañeros demandan información, te demandan a ti asistencia para que tú complementes la valoración, pues bueno, pues cuando podemos organizarnos con el equipo, ¿no? Yo la suerte que tengo, que trabajo en una zona pequeña, que conocemos a los pacientes, ¿no? Y tengo esa facilidad. Alguna ventaja tengo que tener de trabajar en zonas tan alejadas de Sevilla. Pues sí. Otra pregunta que se volcó antes, Fabiola preguntó a todo el grupo de enfermeras gestoras de casos cómo llegan los casos paliativos a través del listado del equipo de soporte del hospital o de compañeros. Y habéis ido contestando en el chat a algunas personas, y desde luego ha quedado manifiesto que en cada sitio casi que se hace de una Sí. manera, ¿no? Claro, eso es lo que decíamos, que nosotros incluso en Sevilla ahora que tenemos ese grupo más
de provincial, pues llegan y el registro y la identificación llegan por múltiples vías, y eso es un poco el gran problema que hay muchos pacientes que se pierden en el camino. Y ya no hemos hablado, porque es que esto da para otra sesión, de la diferencia entre el paciente oncológico y no oncológico. ¿Cuántos no oncológicos no se les abre el proceso a tiempo, no se consideran paliativos hasta el final? Eso es otro tema que daría para otra sesión. La diferencia del abordaje es diferente entre el paciente oncológico y el no oncológico, ¿no? También se ha volcado en el chat y también ha habido bastantes intervenciones al respecto de que en cada lugar quien hace las derivaciones a los equipos avanzados, y también parece que en unos sitios solamente la puede hacer el médico o médica de familia, mientras que en otros sitios la enfermería también la El puede hacer. enfermero. En nuestro caso, en eso el enfermero también puede derivar con esa. Hemos intentado darle rigor a esa derivación y que haya esa valoración previa, que de esa información que necesitamos para que no sea, oye, que he venido de alta, ven a verlo. No, ven a verlo porque lo he valorado y he detectado esta necesidad y esto es lo que necesito. A mí algunas veces son ellos los que me llaman y porque les han pasado también a ellos los datos, el equipo de soporte quiere decir, y les digo, no te llamas porque todavía lo estamos valorando y todavía no necesitamos nada, lo estamos abordando nosotros desde aquí. Cuando necesite algo, pues ya nos pondremos en contacto, pero eso también es verdad que es fruto del trabajo de todos estos años, que hemos ido trabajando y trabajando mucho con Isabel Mañas, con Miguel, con todos los compañeros que han estado y los que están ahora, que han cogido el relevo, ¿no? a ellos. Hay otra pregunta que dice, cuando no tienes enfermedades extra de casos en tu hospital de referencia, Claro, es para planificar el alta, ¿no? claro, es más complejo. A nosotros los casos nos llegan por las enfermeras gestoras de casos hospitalarias o por la EPA de procesos crónicos oncológicos, procesos oncológicos que también tiene el Macarena. Entiendo que, claro, que cuando no tenéis, cuando no se tiene, pues es más difícil, pero bueno, siempre los servicios de medicina interna, antes que tuviéramos la figura tan consolidada, también se ponían de acuerdo, pues a lo mejor es una medida y sentarse y ver cómo podemos articular, ¿no?, esa comunicación con los hospitales. Claro que ahí es una debilidad que tienen, ¿no? Pero intentar, pues, de alguna forma establecer algunas vías de comunicación para que ni el paciente llegue a la puerta de un hospital sin ninguna comunicación y sin un seguimiento, ni al contrario, ¿no? Porque en ese camino ya hemos visto que todo lo que se pueda planificar y coordinar, pues al final el paciente se va a ver mucho más atendido en domicilio, ¿no? Totalmente. Muy bien, pues nadie quiere abrir Estas el son micro. cositas que ojalá pudiéramos arreglarlas, pero bueno, con estos espacios, yo creo que con estos espacios yo lo que quería es sensibilizar un poco y hacer reflexión, que bueno, que si de aquí sale que hay una necesidad de intentar unificar y que haya un registro común, bueno, pues a quien le corresponda, pues que le llegue y que nos ponga a trabajar. A quien le corresponda, lo A mismo quien le digo, corresponda, o quién sabe, quién sabe. quién Mira, sabe, por lo mejor que le llega. Charo te dice, enhorabuena por la presentación, soy médico de cuidados paliativos y me encanta lo que has explicado de la valoración conjunta del equipo de atención primaria para poder hacer un seguimiento compartido mano a mano primaria con recursos avanzados de cuidados paliativos. María José también dice, muchos pacientes nos llegan por medio de familiares porque en la última consulta de onco les han dicho que para paliativos y tenemos enfermeras gestoras de casa hospitalaria, pero no las avisan. Sí, también, igual que a nosotros. Eso, yo cada vez, cada vez que tengo en el comité de ética un caso así, lo digo, es que nos llegan los pacientes con el diagnóstico puesto encima en el papel y nadie se lo ha explicado, que ya no va a ir más a seguimiento, que es paliativo, no saben lo que es y nos toca sentarnos con el paciente. Digo yo, como al equipo, mis compañeros médicos y enfermeros que hoy los que están aquí fuera conmigo esta tarde en el centro, y tenemos que explicar nosotros, porque no todo el mundo tiene, lo hablábamos, la comunicación, el abordaje de las situaciones, no todo el mundo es capaz de enfrentarse y de tener esa claridad a la hora de comentarle a los pacientes las cosas, y muchos vienen, es verdad lo que dice esta compañera, muchos vienen con el diagnóstico puesto y no saben que lo que pone ahí es que ya no va a ir más al hospital.
muchos no lo saben y ese es muchos de los problemas que nos encontramos. Por eso, ¿cómo se trabaja eso? Pues sentándote con el paciente, explicándole, diciéndole que la atención que vas a tener aquí que vas a estar y vas a acompañarlo en todo el proceso, que si vas a necesitar algo, pues lo vas a consultar, que vas a intentar por todos medios que se encuentre lo mejor posible y es un trabajo pues continuo y cada caso, cada paciente es un mundo, cada uno lo afronta de una manera y yo, por ejemplo, un truco que tengo para algunos pacientes que veo que no quieren que vaya a los equipos de soporte porque piensan piensan que, bueno, que está muy malo y que eso, yo les digo, es que yo de estas cosas no sé mucho. Entonces, pues yo, cuando yo tenga dudas o yo no sepa algo, yo voy a llamar a los expertos. Y los expertos son mis compañeros que tienen que venir para ayudarme a mí, porque yo no lo controlo muy bien. Y entonces, pues poniéndome yo un poco porque no tengo mucha experiencia o que no sé mucho, pues digo, vienen ellos que son los que saben y claro, pues vienen a apoyarme. Ah, vale, lo que tú digas. Y así ya consigo que los conozcan y una vez que los conozcan, pues ya ven el trabajo en común y trabajamos. Pero muchas veces tengo que hacerlo así porque no quieren que vengan los equipos de soporte con lo que conlleva, ¿no? Y otros que te dicen, el otro día tenía una experiencia también no, a ver, no, es que esto lo iba a decir en la presentación, pero como ha sido al final así, hay que respetar también, tú puedes trabajar mucho con una familia, el que la atención sea en el domicilio, como me pasó a mí hace nada, pues 10 días que murió José Luis, habíamos trabajado mucho con esa familia, yo pensaba que la había visitado el equipo, la había visitado un seguimiento muy estrecho de su médico y su enfermera de familia, yo había ido un montón de veces al domicilio, teníamos una buena comunicación con la familia, con el paciente, se le había preguntado, él había dicho, pero y pensaba que y me dio mucha pena, a mí como profesional me dio mucha pena el que sus últimos días o el final de su vida fuese en el hospital y yo tuve que hacer un ejercicio yo misma de decir, no, bueno, el domicilio y pensábamos que iba a estar en el domicilio, que iba a poder estar bien en su domicilio, pero la familia ha claudicado, tengo que respetar esa decisión, tengo que respetar, que además le volví a preguntar a él y me dijo, no, yo mejor al hospital. Y tuve que respetar esa situación, recomponerme todo lo que había pensado y yo pensaba que iba a estar mejor en domicilio, pero al final pues tuvo que ir al hospital por claudicación familiar, porque la familia no se veía capaz de terminar la situación en domicilio. Pues hay que respetarlo también, hay que ponerse en su lugar y cambiar un poco el chip. Es que esto es un proceso muy cambiante y a lo mejor eso, yo en este paciente estaba muy segura de que iba a ser en casa y a lo mejor con otros pacientes que a priori tú dices, veremos a ver este alta, esto va a tener que ser el hospital porque la familia y otras familias que te sorprenden, que manejan síntomas, que están ahí pendientes, que otro caso que yo tuve estaban un poco como pollos sin cabeza, pero al final era porque nadie se había sentado a hablar con ellos. Y hubo un antes y un después de sentarte con los 3 hijos y el marido y decirle que tu madre se está muriendo, que tu madre va a fallecer. Aprovechar los momentos que tengáis con ellos, con ella para despedirse y fueron pasando uno a uno y fue el momento, fue la intervención más importante que pude hacer con ellos, más que cualquier otra cosa que les gestioné en el periodo que los traté, ¿no? Y se pudieron despedir, ¿no? Y la paciente verbalizarme, he dejado a fulanito con novia y es lo que yo quería. No sé, son pequeñas cosas que, bueno, esto la verdad es que es un trabajo muy bonito que te reconforta, es duro y te reconforta, pero que nosotras por nuestro perfil y por nuestras capacidades, por la autonomía que tenemos en nuestro trabajo, tenemos que intentar eso, coger la bandera y dar un pasito adelante porque además somos capaces de hacerlo, ¿no? Y eso es un poco lo que yo hoy quería transmitiros, ¿no? Mira, te está diciendo Charo, se nota que te gusta y lo vives y transmites pasión en los cuidados. Así que Una de las espero. enfermeras gestoras de casos son nuestros ángeles en domicilio. Tus pacientes tienen suerte de tener. Eso sí que tengo que decirlo, lo he dicho antes, que en estos días me han llegado ya en 3 días, por 2 vías diferentes, el agradecimiento y la valoración que médicos hospitalarios nos hacían de nuestra figura. El otro día una compañera lo compartía y seguro que hay alguna compañera aquí de mi distrito que como no he visto bien, no he querido tocar mucho la aplicación para que no se fastidiase, no sé muy bien quién está conectado, pero que le había llegado directamente y lo compartía con nosotros en el grupo y después también otro médico me lo ha dicho, o sea que poco, nos lo tenemos que creer porque la gente nos valora, los profesionales nos valoran.
Es así. Yo veo también desde aquí, lo que veo es que tenéis un papel súper importante en primaria como un poco pegamento, ¿no? O pegamento y tirar del carro, ¿no? Una Claro, mezcla es la ahí. imagen esa del hilo. Muchas veces que es verdad, te llegan situaciones que tú dices, ¿de dónde lo cojo? Y muchas veces empiezas a tirar del hilo, en tirar del hilo y bueno, y los compañeros que os pasará a todas las que estáis conectadas, que tú, yo siempre lo digo, mi trabajo ningún día es igual, total, cada día es totalmente diferente. No sé lo que va a pasar. Yo entro a las 8, yo no sé qué va a pasar. Y a tu puerta te llaman o el teléfono te dice, pero esto cómo puede ser, por Dios, esta situación, cada día es una situación más. Pero bueno, yo creo que con rigor, con calidad y con intentando llegar a todo y siguiendo esos pasos podemos ayudar a los demás, ¿no? Muy bien, bueno, pues nos hemos pasado tela de la hora, aún así seguís conectadas pues casi 100 personas, lo cual es espectacular, teniendo en cuenta que llevamos ya casi 2 horas. Sí, un último intento, ¿alguien quiere decir algo de viva voz? Abrir micro, lo siento, gracias otra vez, gracias por plantear con tanta claridad nuestro día a día, muchas gracias. Bueno, pues nada, veo que nadie quiere abrir micro. Pues María José, tú no sé si quieres decir alguna cosilla para cerrar, Yo rápido. nada, yo que eso, que os lo creáis, que tenemos mucho que aportar y tenemos mucho trabajo por delante. Tenemos apoyo también de la gente que está arriba, así que tenemos que intentar que vayamos a una y si, bueno, si de aquí sale que podamos hacer alguna cosa autonómica, pues mira, aunque sean pequeñas cositas, pues así se empiezan los cambios, ¿no?